Barbosa, coordinador del grupo parlamentario. Compañeras senadoras, compañeros senadores, muy buenos días a todas ustedes. Compañero Miguel, coordinador del grupo parlamentario, compañera Dolores, vicecoordinadora. Venimos el día de hoy una delegación representante del estado de Oaxaca, encabezada por el presidente del PRD en nuestra entidad, Rey Morales, diputados federales, locales, está presente el diputado Rosendo Serrano, está presente también el diputado Pavel López, diputado en funciones en el Congreso local, el diputado electo Sergio López, está la compañera Karina Barón, que es dirigente y representante de una de las más importantes agrupaciones de organizaciones sociales en el estado de Oaxaca, que formamos parte de un esfuerzo muy amplio en el que los senadores de Oaxaca del PRD, Adolfo Romero y un servidor, diputados federales, locales, estamos haciendo un gran esfuerzo porque estamos convencidos de que si el petróleo es de todos, hay que preguntarle a todos cuál debe ser su destino. Y hemos realizado una intensa campaña y hoy venimos a entregar parte del esfuerzo en función del compromiso que hicimos en Oaxaca de entregar 80,000 firmas de ese 1,600,000 en números redondos que se necesitan, el 2% de los ciudadanos mexicanos inscritos en la lista nominal de electores, para plantearle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe haber una consulta popular en relación al destino que debe dársele al petróleo. Quiero reiterar que en Oaxaca los perredistas estamos convencidos de que el sector energético debe modernizarse, pero no vemos ninguna necesidad de modificar el artículo 27 y el artículo 28 de la Constitución. Peor aún, lo vemos como una enorme preocupación de entregar el sector en su conjunto a los intereses extranjeros. No es la primera vez que en nuestro país debatimos en torno a estos importantes recursos naturales que tenemos. Han sido años, décadas de batallas donde hoy México está nuevamente en la encrucijada. No podemos dejar de señalar la preocupación de que esto se inicia con la participación del presidente Peña Nieto en el extranjero, ofreciendo cambiar en el marco jurídico constitucional para que intereses extranjeros entren de lleno como lo han estado en algún momento de la historia. Ustedes saben, amigos y amigas de los medios de comunicación, que el PRD está organizando foros, un debate público en relación al tema de la reforma energética, y ahí reiteramos nuestra convicción de que el tema debe ser discutido ampliamente, debemos buscar la modernización, pero de ninguna manera entregar nuestros recursos a los intereses extranjeros, modificando la Constitución. Para garantizar que se le pregunte a todos los mexicanos, hoy venimos a entregar, senador Barbosa y Dolores, venimos a entregar 29,120 firmas que contemplan el formato que nos propuso el ingeniero Cárdenas y el comité que integran distintas personalidades, entre las que se encuentran varios compañeros senadores aquí presentes. Trae la credencial de elector, la hemos subido ya a la plataforma, una muy buena parte de todas estas 29,000, casi 30,000 firmas, y bueno, la intención es que ustedes sepan que en Oaxaca estamos trabajando, vamos a venir las próximas semanas a completar nuestra cuota de 80,000 y seguramente vamos a pedir un esfuerzo adicional para que entreguemos muchas más. Antes de escuchar la opinión que ustedes tienen de nuestro trabajo, Miguel, Dolores, yo quisiera, con su permiso, pedirle al presidente del partido en Oaxaca, Rey Morales, que también pueda compartir con nosotros este esfuerzo que, repito, los senadores del PRD de Oaxaca, Adolfo Romero, un servidor Benjamín Robles, diputados federales, diputados locales, organizaciones sociales, estamos haciendo para que haya consulta popular respecto a este tema de interés nacional. Gracias, senador.
Gracias, buenos días a todos mis compañeros senadores de la República. El día de hoy estamos ante ustedes y medios de comunicación porque Oaxaca es vanguardia en la lucha por la defensa de los intereses de la nación. Nosotros queremos dejarlo perfectamente claro que los oaxaqueños estamos en contra de que el artículo 27, 28 constitucional se reformen para entregar Pemex y entregar Comisión Federal de Electricidad a la iniciativa privada, principalmente extranjera. Por eso, no solamente los perredistas en el estado de Oaxaca, sino que también la ciudadanía en general está participando en esta recolección de firmas, como nos lo pide el artículo 35 constitucional en su fracción octava, en el sentido de que si cumplimos con el 2% de lo que estipula el estado nominal, el IFE nos tiene que dar el derecho constitucional de hacer una consulta popular, la cual será concurrente en la elección del primer domingo de julio del 2015. Entonces, así como Oaxaca está recabando estas firmas porque de manera pacífica vamos a defender lo que le corresponde a México, lo estamos haciendo en todo el territorio nacional, por lo que es una tarea fundamental de nuestro partido. El día de hoy, entonces, les hacemos entrega a los senadores de las 29,000 firmas que el día de hoy se tienen totalmente respaldadas por las credenciales del elector, las cuales estamos dispuestos a la certificación correspondiente con cualquier instancia para que se chequen que son las firmas originales de los ciudadanos, son los números de credencial del elector, son los folios, y nosotros estamos haciendo este trabajo de manera conjunta. Comentarles también que a esta labor, el día domingo se acordó con más organizaciones sociales en el estado, sindicatos y dirigentes políticos, entrar al trabajo de recolección de firmas y exigir que se cumpla el derecho a la consulta popular como lo estipula el artículo 35 constitucional. Esa es la razón y el motivo por lo que estamos el día de hoy, senadores, y le hago entrega aquí a la senadora Dolores Padierna de nuestras firmas que tenemos aquí en diferentes paquetes. Muy bien. Bueno, en primer lugar hacemos la recepción de estos documentos importantísimos para la lucha que estamos librando desde el PRD para evitar que Pemex se privatice. Queremos en primer lugar felicitar el esfuerzo del presidente del partido, Rey Morales, de los senadores Benjamín Robles, Adolfo Romero Lainas, de los diputados locales, federales, los dirigentes de nuestro partido en Oaxaca, que se han distinguido siempre por ser líderes genuinos de la población, por este esfuerzo. Aprovecho también la ocasión para decir que día con día nos estamos enterando cómo avanza la reforma hacendaria, pero la reforma hacendaria no tiene base constitucional, tal y como fue presentada por el presidente de la República a la Cámara de Diputados. Está combinada la reforma hacendaria con una parte de la reforma energética que implica cambio constitucional, de tal manera que de aprobarse como está, tendría visos de inconstitucionalidad. Sería la primera vez en la historia que se estuviera litigando en contra del paquete económico como tal, en contra de una reforma que es fundamental. Yo sugeriría que se vayan con calma y que primero se haga la disección de qué cosas son anuales, qué cosas pueden ser aprobadas sin necesidad de modificaciones a la Constitución, para que el día 20 de octubre, como lo marca la legislación, pueda aprobarse o no esa reforma hacendaria. Aprovecho la ocasión porque es justamente el intento del gobierno de privatizar el petróleo y hacer los cambios al 27 y 28 constitucionales que están deteniendo
prácticamente todo y pararían el presupuesto de no hacer el retiro de esta propuesta. Sirva la ocasión de recibir estas firmas importantes y seguir recolectando más. Hay un esfuerzo en todo el país por todos los dirigentes del partido, las y los dirigentes del PRD en este esfuerzo de recolección de firmas, y pronto podremos cumplir con el requisito legal para acudir a la Suprema Corte y detener esa medida. Muchas gracias. Gracias, Dolores. Le vamos a dar la palabra al diputado federal Rosendo Serrano. Buenos días. Efectivamente, este esfuerzo que hoy los oaxaqueños hacemos para impedir que nuevamente intereses muy claros que están en contra del país, en contra del verdadero progreso de esta nación, traten nuevamente ir ahora por los energéticos como el petróleo. Es un esfuerzo enorme, en verdad, no solo partidista, es de la sociedad en conjunto, la sociedad oaxaqueña en conjunto, impulsado efectivamente por los partidos políticos y las organizaciones políticas, pero en verdad en Oaxaca hay conciencia, hay toda una visión muy clara que no es posible que se vayan a querer transformar, a cambiar el artículo 27 y 28 constitucional. No firman los oaxaqueños nada más porque se los pedimos, lo firman porque en verdad saben y entienden perfectamente bien que este es un peligro para la nación. Entonces, este es un esfuerzo que estamos haciendo todos, más allá incluso de posiciones políticas dentro de los grupos políticos oaxaqueños. Más allá de eso, estamos unidos, vamos a estar unidos, y eso es, queremos que el pueblo de México lo entienda, o sea, y que todos los actores políticos entendamos esto, que esta reforma energética no tiene por qué pasar en nuestro país. Y estamos firmes en eso. Ese es el mensaje que traemos de los oaxaqueños. Gracias. Si hubiera alguna pregunta de las compañeras y compañeros comunicadores. Senadores, diputados, buenos días. Yo les quiero pedir una reacción sobre esta noticia que salió en nuestro periódico 1+1 sobre el secuestro que tuvo el licenciado Carlos Olmos. Y pues que en primer lugar, ¿qué pensarían al respecto? En segundo término, se relaciona a un ex jefe de la Policía del Estado de México, a Reyes Palacios, a su ex esposa María del Rocío, del licenciado Olmos, y sobre todo de la reacción que se comenta de que no ha habido una respuesta por parte del licenciado Olmos ante este hecho. Muchas gracias. Bueno, primero, nuestra solidaridad a nuestro compañero de trabajo, responsable de comunicación social del Senado, el licenciado Carlos Olmos. Reprobamos de manera total estos hechos y exigimos la investigación y el esclarecimiento y las sanciones a los responsables. Que no sea uno más de esos delitos que atropellan a la sociedad, que atropellan a la ciudadanía, y que de verdad no sigamos acumulando solamente cifras, estadísticas de hechos que nunca se esclarecieron y de responsables que nunca se determinaron. Así es que va nuestra solidaridad con el licenciado Carlos Olmos y su familia, y exigimos el esclarecimiento de los hechos. Buenos días. Dos preguntas, una para la vicecoordinadora, la senadora Dolores Padierna. Si ella considera pertinente que la iniciativa de reforma hacendaria del presidente Enrique Peña Nieto se retire de la discusión, se postergue para el próximo año en aras de abonar a una reforma que verdaderamente sea hacendaria y no lesiva para las clases baja y media de este país. Y para el coordinador Barbosa, si me pudiera contestar, ¿qué opina de este acuerdo que firma la Secretaría de Gobernación con el Sindicato Mexicano de Electricistas para darle pensión vitalicia a más de 1,000 agremiados, 15,000 pesos mensuales? Si esto obedece realmente a una negociación justa o a un acuerdo en lo obscurito y a una presión del sindicato. Bueno, primero, lo que recibimos de parte del Ejecutivo denominado reforma hacendaria no lo es.
es una reforma fiscal, es una reforma tributaria. No hay líneas estratégicas para un gasto público eficiente, no hay líneas para una transparencia del gasto, donde toda la sociedad sepa en qué se gasta el esfuerzo tributario que hace toda la sociedad para entregarle recursos al gobierno federal. No hay líneas de una distribución de potestades tributarias entre los 3 órganos de gobierno. No hay tampoco una visión estratégica de impulsar el crecimiento económico y la redistribución del ingreso a través de la política fiscal. Son ingredientes indispensables de una reforma hacendaria. Lo que nos mandó fue una reforma tributaria y por atrás meten la reforma energética. Es altamente criticable y lo que debe de hacerse en este caso es llamar a las cosas por su nombre, retirar el tema energético de la política fiscal porque no tiene uno que ver con el otro. Ciertamente el régimen fiscal de Pemex forma parte de la política tributaria y es la parte nodal, fundamental del presupuesto, pero para 2014 viene idéntico el régimen fiscal para Pemex, de tal manera que no habría tanta urgencia, dado que lo que están planteando entraría en acción o en vigor hasta el 2015, aunque quieren aprobar los contratos de utilidad compartida de inmediato y con ellos empezar a trabajar para luego dar por hecho pues una reforma constitucional que no se ha dado. Yo haría un exhorto muy respetuoso a la Cámara de Diputados para que no legisle al vapor, sino que haga un análisis profundo de qué sí pueden aprobar y qué no deben aprobar por carecer de base constitucional. Gracias, Dolores. Miren, el gobierno de Felipe Calderón, entre las atrocidades legales que cometió, fue en los hechos disolver un sindicato. Sí, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME. Y cuando se disuelve un sindicato, no solamente pueden vulnerarse relaciones colectivas de trabajo, sino relaciones individuales de trabajo y derechos laborales. El PRD, la izquierda mexicana, nunca ha dejado de ser solidaria con los trabajadores de México. Así es que revisemos la parte del reconocimiento a derechos laborales y estemos solidarios con ellos. El PRD nunca se separará de esa solidaridad nacional e internacional con los trabajadores. Claro. Aquí tenemos libertad de expresión. Pensión vitalicia en este país solamente tienen los expresidentes de la República y es absolutamente ilegal. Lo que ha sucedido con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas es el reconocimiento de un derecho, el derecho a su jubilación, para lo cual ellos estuvieron cotizando permanentemente durante su vida laboral para poder aportar al fondo de pensiones lo que legítimamente les corresponde. Lo que hizo Calderón, hoy lo saca Reforma, con liquidaciones de 2.500 pesos mensuales, es una burla y un abuso a un derecho que habían acreditado los trabajadores. Hoy creo que se está haciendo justicia, no hay nada de ilegal ni de regalazo en ello, sino que es un derecho para el cual fueron cotizando al fondo de pensiones del Seguro Social los trabajadores. Y qué bueno que se les haya ejercido plenamente ese derecho. Ricardo Gómez, El Universal. Buenos días. Gracias por los aplausos, pero una pregunta nada más quería hacer. El coordinador Miguel Barbosa, su opinión de que se genera una nueva orden de aprehensión contra el Bester Gordillo, ahora por el delito de defraudación fiscal. Si me permite, la senadora Dolores Padierna también, ¿qué opina de que la Secretaría de Hacienda y diputados están buscando ya tapar este hueco de 40,000 millones de pesos que se dejarían de captar por estas propuestas de gravar la vivienda, gravar varias prestaciones sociales que se está analizando en San Lázaro? Esto no podría generar nuevas opciones que puedan afectar a la clase trabajadora o a las clases medias. Y si me permite, que está ahorita aquí el senador Raúl Morón, preguntarle su opinión. El dirigente de la sección 22 de Oaxaca, Núñez,
dobló su sueldo de 132,000, pasó a 270,000, de acuerdo hoy con la información del Universal. Preguntarle, pues, si esto no es un elemento negativo en esta lucha que están dando en las calles, cuando los maestros están bloqueando el Senado consecuente día con día, pero los líderes están generando percepciones que pues van más allá de lo normal. Gracias. Primero, en el orden de preguntas. La maestra Elvester Gordillo está llena de culpas, está llena de responsabilidades, que se ejerciten todas, no que se administren. Tal parece que empieza la ruta muy acostumbrada de la Procuraduría General de la República de administrar el ejercicio de la acción penal dependiendo de las debilidades de las averiguaciones previas que van constituyendo en contra del personaje en turno. Así es que se ejerciten todas las acciones penales en contra de la maestra. Eso es lo que tendrá que distinguir a que no se trata de una acusación selectiva, de la aplicación de la ley de manera selectiva, sino que se trataría de constituir las responsabilidades penales, civiles, de toda índole, en contra de quien nosotros ubicamos como uno de los personajes a los que se le otorgó la impunidad más alta de este país, el de la maestra Elvester Gordillo. Dolores. Aquí está. Bueno, el gobierno federal está pidiendo 240,000 millones de pesos más, sin explicar en qué los va a utilizar, sin hacer un esfuerzo de apretarse el cinturón, y con el IVA a colegiaturas y a vivienda es más o menos el monto que quieren reducir o buscar de otras fuentes de ingresos para alcanzar los 240,000 millones de pesos. Nosotros, en primer lugar, no aceptamos que haya sacrificio a la población, a la sociedad, a los sectores tributarios, que se les aumenten las cargas tributarias a los sectores de la sociedad, sin antes el gobierno no hace un esfuerzo por eficientar su gasto público. Hay un gasto corriente muy elevado, hay una distribución muy centralizada del gasto público, y creo que por la vía del gasto bien podría encontrarse unos 240,000 millones si eso es lo que el gobierno estima necesario para su política pública. Sin embargo, nosotros decimos no vamos a aceptar impuestos a nadie de la sociedad, sino que paguen los que no pagan. En este caso se están deteniendo, digamos, en lo chiquito, en 40,000 millones de pesos que arroja el IVA en estos dos renglones, pero están dejando intacto el régimen de consolidación fiscal, que fue un compromiso de Enrique Peña Nieto de su eliminación. El régimen de consolidación fiscal no se elimina, solo cambia de nombre, y ahí hay 600,000 millones de pesos. Con que los 422 grupos empresariales que consolidan paguen no el 1.8% promedio, sino el 30% del impuesto sobre la renta, con eso alcanzaría para impedir la privatización de Pemex, o sea, para que los recursos, que son 450,000 millones de pesos, que el plan de negocios de Pemex establece como necesarios, y 240,000 millones de afectaciones distintas a la sociedad. Bueno, tan solo con una medida, que paguen los que no pagan, se alcanzaría el presupuesto completo que busca el gobierno. Raúl Morón. Bueno, aprovechar la pregunta para hacer un comentario en relación con el SME, porque creo que es importante hacerlo. La pensión que se acordó el día de ayer está en razón a la cotización que los trabajadores hicieron durante toda su vida laboral. O sea, y eso es un derecho que tienen como trabajadores. La cantidad de 15,000 pesos redondeada ahí no es para todos, es diferenciada de acuerdo a lo que percibían como trabajadores.
En el caso del compañero Rubén, yo entiendo que él es docente en una escuela normal. En las escuelas normales hay categorías salariales, desde los que tienen tiempo completo, tienen plaza de investigador A, B, C, etcétera. No sé cuál sea la plaza que tenga el compañero, cuál sea la categoría que tenga, pero obviamente cada una de las categorías tiene referencia salarial. Entonces, si él pudiera tener la categoría más alta, seguramente tendrá, no sé si la cantidad que ahí digo o no, pero finalmente puede tener un salario diferente a un trabajador de educación básica que alrededor ganan 8,000 pesos mensuales, el trabajador de plaza inicial, no 13,000 y tantos como dijo el secretario de Educación, son 8,000 pesos mensuales. Entonces, sería cuestión de investigarlo, mira, porque y si hay cosas irregulares, nosotros en el PRD no defendemos absolutamente las cuestiones deshonestas. Si hay alguna actitud deshonesta por parte de cualquier trabajador de la educación, bueno, yo digo, actúese como tenga que actuarse, ¿no? Sin ninguna dificultad. Sí. Y aprovecho un asunto también, miren, yo digo que hay que ver si efectivamente esto es real. Ahora que estuvo en la algidez del debate, en Michoacán, pues finalmente focalizan a quienes están en contra de una posición, y en el caso particular a mí anduvieron investigando desde el estudio de todos mis hijos, desde preescolar hasta donde están, porque decían que dónde tuve yo a mis hijos estudiando. Pues mis hijos estudiaron en escuelas públicas, pero se dicen muchas cosas, pues, o sea, por eso yo creo que hay que tener atención si efectivamente esto que dicen es real, y si es real en qué está sustentado, y si hay algo irregular en esta actitud del compañero o de otros compañeros, bueno, pues yo creo que hay autoridades que tienen que sancionarlo. Muy buenos días. Para la senadora Dolores Padierna. Senadora, yo quisiera que me explicara, en su exposición inicial decía que se puede acudir a la Suprema Corte de Justicia por esta reforma hacendaria. ¿En qué condiciones se estaría dando esta situación y para qué tiempo tienen previsto esta presencia ante la Tribunal Superior? Lo que estamos diciendo es que la reforma hacendaria no tiene base constitucional para aprobarse, porque lleva implícita la modificación al 27 y 28 constitucional, que no está modificado. Si se parte de esa base, entonces la reforma hacendaria no tiene base constitucional. ¿Qué es lo que hay que hacer? Separar lo que sí se puede aprobar de lo que no se puede aprobar. Porque si se aprueba en paquete, carece de base constitucional y sería litigable por cualquier sector. Sería la primera vez en la historia que un paquete económico entre en litigio jurisdiccional ante las instancias que corresponden, en este caso la Suprema Corte. Pueden cualquiera ir a hacer su queja de inconstitucionalidad y no pagar impuestos, por ejemplo, y el gobierno estar en una problemática mayor. O sea, lo que se recomienda es de que las y los diputados hagan una separación perfecta de qué es legalmente posible votar por ahora y qué es legalmente imposible votar por ahora. Porque la ley marca como fecha límite el 20 de octubre, que ya está muy cerca, y tal vez anden con esas prisas, querer aprobar en paquete las cosas, y no sería lo mejor. Buenos días, senador Barbosa. Solo le quiero preguntar, el día de hoy se da a conocer que la Policía Federal detuvo a un diputado plurinominal de Nueva Alianza de Oaxaca, porque lo acusan de ser uno de los cabezas de un nuevo cártel de droga en Oaxaca. Entonces, le quiero preguntar, senador, si este tipo de casos pues hacen necesario que todo el cuerpo legislativo, no solamente estatales, sino federales, pues asuman compromisos o mecanismos que eviten que este tipo de delincuentes o presuntos delincuentes puedan tener fuero y protegerse de él para cometer delitos. Gracias. Gracias, Leti. Solamente reiterar lo que ha sido nuestra posición pública. Durante el primer año de ejercicio, los temas que nosotros sostuvimos deberían de resolverse. Durante los periodos extraordinarios, las razones que dábamos nosotros
para ir a los periodos extraordinarios eran transparencia, que al final quedó deformada por el dictamen de diputados, combate a la corrupción, que ni siquiera se tocó para aprobar el nuevo modelo de combate a la corrupción, deuda subnacional, que en el ping-pong del proceso legislativo, al final el Congreso queda fuera de participar en la comisión bicameral que habíamos nosotros determinado acá en el Senado para intervenir en la revisión de la contratación y recontratación de la deuda de estados a municipios, y fuero, la eliminación del fuero. Después de que se resuelve de manera dudosa o sujeta a interpretaciones por la Cámara de Diputados del dictamen que senadores les había enviado, que es de la legislatura pasada, por cierto, ¿sí? Cuando nos los devuelven de manera defectuosa, ¿qué es lo que dijimos? Adelante, que ningún servidor público tenga fuero. Así lo establecimos, que se preserve la inviolabilidad en vertir opiniones, pero que ese fuero procesal para impedir la investigación y la detención de servidores públicos la sujetábamos a ciertas reglas, ¿sí? A ciertas reglas. Así es que no se ha avanzado y está en el cajón frío diría yo, de las pretensiones de cálculo político que tiene el gobierno federal y que tiene el PRI. Nosotros hemos insistido en que se resuelva ese dictamen para que ningún servidor público tenga fuero procesal. Así es que este es uno de los casos por los cuales se actualiza la necesidad de que concluyamos el proceso legislativo en esta materia, pero nos pronunciamos para que se dictamine en ese sentido, y aprovechar al cierre de esta conferencia en dar las gracias, reconocer el esfuerzo que hicieron la dirigencia del PRD en Oaxaca, los senadores, la diputada, los diputados locales, diputados electos de Oaxaca, de verdad, compañera dirigente Karina, agradecer, porque será acá en el Senado de la República, en el grupo parlamentario, donde estemos recepcionando el número de firmas con los cuales, si hay reforma constitucional, acudiremos a que se autorice la consulta popular y podamos revertir esa reforma constitucional. Expreso mi preocupación de que al momento de que se discutan las leyes secundarias de las cartas ciudadanas, la pretensión del gobierno federal y del PRI sea meter más requisitos o requisitos de imposible cumplimiento para poder llevar a cabo esta consulta popular. No nos cruzaremos de brazos, no lo admitiremos. Es un derecho del pueblo, es un derecho de la gente de ser consultada en temas trascendentes, como sin duda lo es el destino del petróleo en México. Les agradecemos mucho. Buenos días.